Hola, mi nombre es Samuel David López Armenta y cuando termine esta presentación usted estará informado acerca de lo último en tecnología de fumigación utilizando robots terrestres en el campo mexicano. Bien, cuando nosotros iniciamos esta idea, la intención era alejar a la persona, al bombero, de la nube de fumigante y de los pesticidas. Ahora, para lograr esto, nosotros fuimos al campo, nos pusimos el equipo de fumigación, la mochila, y lo hicimos. Es la única manera de obtener los resultados rápido y concretos y correctos. Bien, ¿qué encontramos con esta experimentación? Encontramos que es imposible mantener perfectamente sujetos los guantes o perfectamente bien agarrado el equipo de protección o cambiar siempre los filtros cuando estás de manera intensa y todos los días trabajando en esto. Es muy complejo, hay veces que se te olvida cambiar los filtros y ya no estás protegido al 100% como deberías, a pesar de que las empresas sí te ayuden a proporcionarte todo lo necesario en la carrera de hacer las cosas pues, rápido y lo mejor posible. Te olvidas de tu protección personal. Así que con estos datos nos vimos pues, más inspirados a lograr más rápido y con mayor empeño estos resultados. Bien, ¿cómo lo hicimos? ¿Cuál fue el paso siguiente después de la universidad, después de estudiar? Gracias a Fundación Produce, que nos prestaron sus instalaciones, pudimos continuar la investigación y desarrollamos tecnología para que un dispositivo mecánico pudiera surcar de manera autónoma los surcos de un invernadero experimental de Fundación Produce en Sinaloa. Y después de dar este paso y construir la maquinaria, dimos el paso al mundo real, a los agricultores. Llevamos esta tecnología a las agrícolas y nos encontramos con nuevos retos, que resulta que bajo norma deben de tener de 1,20 m o a 1,80 m del ancho de los surcos, pero nos encontramos con surcos todavía más pequeños, así que nuestra máquina muchas veces no entró en los invernadores que sí debería haber entrado, o encontramos polines en medio de los surcos, o había abejas en medio de los surcos, o había tensores que no nos permitían dar la vuelta al final de los surcos, y muchos detalles que impedían que esta tecnología se adaptara al mundo real. ¿Cómo enfrentamos esto? Bien, con la promesa y números bien calculados acerca de qué ganarían los dueños de estos invernaderos o los administradores de estos invernaderos a futuro, logramos introducirlos bajo renta, un esquema de renta que sustituyendo al bombero, el aparato puede hacer la labor de fumigación y ellos nos pagaban la hectárea, y ellos bajo este esquema sí hacen pequeñas modificaciones y es una manera en la que hemos estado introduciendo esta tecnología en algunos campos en Culiacán. Divemex especialmente nos ha apoyado mucho desde el inicio y por ejemplo otros campos de berries también nos han apoyado mucho. En algunos campos de berries es donde hemos tenido el 100% de efectividad sin necesidad de hacer ninguna modificación. Eso nos ha dado muy buen empuje porque hemos podido introducir esto incluso a venta y ha sido muy gratificante ver funcionar una tecnología en la que hemos trabajado por tantos años y ver la aceptación de estos productores. Nos da una esperanza futuro de que todo el trabajo dentro de un invernadero o dentro de una tabla de trabajo de los campos puedan ser totalmente autónomos. Incluso en 2-3 años podría ser que tengamos máquinas que hagan recolección de frutos o traslado del producto o limpieza, mantenimientos, cortes, conteos, inspecciones y tener esa herramienta que nos permita aislar más el invernadero y tener un mayor control, una fumigación uniforme, pues es lo que necesitamos para tener garantías de una mejor alimentación a futuro, porque si nos vamos a enfrentar a retos cada vez más grandes en cuanto a producción, necesitamos mejores herramientas. Muchas gracias por la atención y todo esto es a nombre de Palo Verde, la empresa que ha invertido tanto en esta idea y que nos ha apoyado desde el inicio. Les presento al equipo. Ellos son el director Caleb de la Vara y Bayer, que nos ha dado tantas invitaciones, tantos apoyos y que nos ha escuchado tanto y nos ha aportado tantas ideas. Les estamos muy agradecidos.
Y pues este es el futuro que vemos para la agricultura y vamos a darle para adelante. Muchas gracias.